Hola, ¿cómo están? Les tengo una mala noticia. Esta clase de epidemiología descriptiva es larga, es difícil, pero es muy importante, así que mucha atención, por favor, ¿ya? Ahora, hay una buena noticia igual, que eventualmente se pueden entender estos conceptos y tener buenas estas preguntas del EUNACOM, en el fondo, en salud pública, ¿ya? Así que, repito, es algo que es difícil, que va a ser un poquito denso a lo mejor, pero les pido ahí el mayor esfuerzo por mantener la atención en la clase, ¿ya? Ahora, como concepto inicial, ¿qué es la epidemiología descriptiva? Es la que busca generar información, ¿ya? Y no busca relaciones de causa-efecto, a diferencia de la epidemiología analítica, que es justamente la que busca el dar explicaciones de causa y efecto a distintas cosas, ¿ya? Ahora, en esta clase vamos a hablar de varios conceptos, de la incidencia, de la prevalencia, que ambas son las tasas de morbilidad, por si acaso. Vamos a hablar igualmente de la letalidad y de la mortalidad y de las diferencias entre esos conceptos, y vamos a ver varios ejercicios como relacionados con esos cuatro conceptos. Además vamos a hablar de la vigilancia epidemiológica, que es un concepto que se pregunta mucho y que actualmente está muy de moda con el tema del COVID. Y finalmente vamos a ver algunos conceptos en epidemiología que hay que saber entender, hay que saber diferenciar y hay que saber identificar las preguntas también. Así que vamos a hacer algunos ejercicios con eso también, ¿ya? Así que empecemos, ¿ya? Empecemos con las tasas de morbilidad. Ustedes saben que son dos: la tasa de prevalencia por un lado y la tasa de incidencia por otro lado, ¿ya? Ahora, ¿cómo se calcula la tasa de prevalencia? Acuérdense que son los casos actuales, los que hay en este momento, dividido por la población total, ¿ya? La tasa de incidencia, en cambio, son los casos nuevos, y son los casos nuevos que ocurren en un determinado lapso de tiempo, así que habitualmente uno habla de incidencia acumulada y que se acumula durante ese lapso de tiempo, ¿cierto? Y como igualmente dividido por la población que estaba expuesta o por la población que tenía el riesgo de eventualmente como desarrollar esta enfermedad, ¿ya? Ahora, la otra forma de definirlo o la otra forma de estimarlo es que la prevalencia es la probabilidad de estar enfermo en este momento. Como son los casos actuales, es justamente los casos que están enfermos en este momento, ¿ya? En cambio, el caso de incidencia es la probabilidad de enfermarme hacia el futuro, en el sentido en que son los casos nuevos, así que obviamente si yo digo que la tasa de incidencia de cierta enfermedad es de 5 por 100.000, eso quiere decir que el riesgo de que yo me enferme durante ese año, ¿cierto?, va a ser de 5 en 100.000, ¿ya? Ahora, ¿cómo se calculan, cómo se estiman, cómo se obtienen estos datos? En el caso de las tasas de prevalencia se obtienen con estudios transversales, que su otro nombre son los estudios de prevalencia y que por si acaso los vamos a ver después en otra clase, ¿ya? Y en cambio la incidencia se calcula con los estudios de cohortes, en el sentido en que son estudios en que yo agarro un grupo de personas y los voy siguiendo en el tiempo y ahí voy y calculo la incidencia acumulada en ese periodo de tiempo, ¿ya? Ahora, existe una variante de la incidencia que es la tasa de ataque, ¿ya? En el sentido en que las tasas de incidencia por regla general se evalúa la incidencia durante un año, pero esta tasa de ataque mide una incidencia en un corto plazo, ¿ya? Y es la que se usa en los brotes y en las epidemias y en las pandemias también, como ocurre actualmente con la pandemia del COVID, ¿ya? Y en esta tasa de ataque se calcula el famoso índice R0, que muestra la velocidad con la cual se están contagiando las personas actualmente, ¿ya? Si es que es mayor a 1, esto me muestra que la enfermedad está en expansión, o sea que cada vez hay más casos. Si es que es igual a 1, eso quiere decir que la enfermedad se está manteniendo y que los casos nuevos son habitualmente igual a los casos que se van mejorando o que van falleciendo, o sea que van saliendo, ¿ya? Y finalmente, cuando es menor a 1, eso muestra que la enfermedad, el brote, la epidemia, ¿cierto?, va en disminución, va en retirada, ¿ya? Y como
para que quede más claro esto, veamos la curva epidemiológica del COVID en Chile. Ya eso es hasta el día de hoy que se está grabando el video. En la fase inicial en la que se eleva, ¿cierto? Ahí habría un R mayor a 1, hay cada día más casos, ¿cierto? En la parte de la curva en que va bajando, en cambio, el R0 sería menor a 1. Y finalmente, en la parte en que se mantiene más estable, ahí sería igual a 1. ¿Ya? Ahora, también hay un R0 igual a 1 en la parte de arriba de la curva epidemiológica, por si acaso, como para que lo tengan claro. ¿Ya? Ahora, vamos a ver esto. ¿Qué es lo que me sirve más? ¿La incidencia o la prevalencia de una enfermedad? O sea, ambas me muestran la morbilidad, pero ambas me dan una información distinta que eventualmente me sirve más para un objetivo o para otro. ¿Ya? En una enfermedad infecciosa, por regla general, lo que uno usa es la tasa de incidencia, y eso aplica a todas las enfermedades agudas por regla general, en el sentido en que lo que me interesa es justamente los casos nuevos de la enfermedad. En cambio, en una enfermedad crónica como en la diabetes, en la insuficiencia renal crónica, en el daño hepático crónico, ahí lo que me sirve habitualmente es la tasa de prevalencia. ¿Ya? Y fíjense, también se incluye ahí al VIH, al virus hepatitis C, ¿ya? En el sentido en que son infecciones que son crónicas. Así que en la anterior que habíamos visto ahí, el impacto de una enfermedad infecciosa, repito, la regla general sí es la incidencia, a menos que sea una infección crónica, que ahí hay que elegir la tasa de prevalencia en cambio. ¿Ya? Ahora, en el caso de que yo quiera evaluar el impacto de una enfermedad que tiene una corta duración, ejemplo, un infarto o un TEP, en ese caso sí o sí debo usar la incidencia, por lo mismo que habíamos dicho, una enfermedad aguda, ¿cierto? Que o se mejora en pocos días o bien se muere también, y eso hace que la prevalencia no me sirva mucho, ¿ya? En el sentido en que dejan de ser un caso actual. En el caso del cáncer de pulmón, por ejemplo, que es una enfermedad con una alta letalidad, igualmente lo que me sirve es la tasa de incidencia. ¿Ya? Ahora, en el impacto de la obesidad, que es una enfermedad crónica no transmisible, ¿cierto? Y que es crónica, obviamente la tasa de prevalencia va a ser la más importante, y lo mismo ocurre en general con todos los factores de riesgo cardiovascular. ¿Ya? Ahora, ¿cómo determino el éxito de una campaña de prevención del VIH? Ya habíamos dicho antes que el VIH, lo que más me servía por ser una infección crónica era la tasa de prevalencia, pero en este caso lo que yo quiero ver es si es que la campaña tuvo éxito o no, así que lo que me sirve es la tasa de incidencia. Ya yo tengo que ver que efectivamente haya caído la tasa de incidencia de la enfermedad, y ahí recién voy a poder decir que esta campaña fue exitosa. ¿Ya? El calcular los costos del tratamiento del VIH para el país, ahí obviamente lo que me interesa para ver cuánto voy a gastar en los medicamentos antivirales son el número de pacientes que actualmente hay enfermos, así que obviamente la tasa de prevalencia va a ser lo más importante. ¿Ya? ¿Cómo determino el éxito del tamizaje del cáncer? ¿Ya? Esta es una pregunta muy difícil y la verdad es que no es ninguna de las dos. Lo que me sirve acá en general es la tasa de mortalidad de cáncer. ¿Ya? Ahora, si es que no apareciera como dentro de las opciones la tasa de mortalidad, que es lo que habitualmente uno usa como el indicador de éxito para las intervenciones de screening de los cánceres en general, en ese caso yo debería elegir la prevalencia, y la explicación es que acuérdense que el tamizaje no afecta en absoluto la incidencia de las enfermedades. ¿Ya? Finalmente, como veo el éxito de la vacunación, obviamente con la tasa de incidencia que debería caer, idealmente llegar a 0, ¿cierto? ¿Ya? Veamos, siguiente tema, la mortalidad y la letalidad. Ya les dije, una clase larga, así que ténganme harta paciencia. ¿Ya? La mortalidad son las muertes que ocurren, ¿cierto?, por una determinada enfermedad, en el caso de las mortalidades específicas estamos hablando, dividido por la población. En cambio, en el caso de la letalidad son las muertes por una enfermedad determinada, ¿cierto?, pero dividido por los casos de esa enfermedad. ¿Ya? Así que la letalidad mira solamente a las personas que se enfermaron de eso, en cambio la mortalidad ve al total de la población, y ambos como numerador, ¿cierto?, usan el mismo número, ¿cierto?, que son las muertes causadas por esa determinada enfermedad. Ahora,
La mortalidad sería la probabilidad de morirme de una determinada enfermedad, ¿ya? En cambio, la letalidad es la probabilidad de morirme de esa enfermedad si es que yo me enfermo de esa enfermedad, ¿ya? O sea, si es que alguien va y me dice, doctor, tengo ANTA, ahí, ¿qué es lo que me interesa? La letalidad, obviamente, ¿ya? En el sentido en que ya está enfermo. Ahora, tanto la mortalidad como la letalidad se evalúan y se determinan y se obtiene el valor con estudios de cohortes. La diferencia es que en la mortalidad yo sigo a la cohorte de la población completa, en cambio en la letalidad yo sigo a la cohorte de los pacientes enfermos solamente, ¿ya? Ahora, ¿cómo voy a determinar la gravedad de la enfermedad con mortalidad o con la letalidad? Obviamente con la letalidad, ¿ya? En el sentido en que me dice si es que es muy grave o no, si es que se va a morir, si es que se enferma o no, ¿ya? ¿Cómo voy a ver finalmente el impacto de la pandemia del COVID? Bueno, se va a medir de muchas formas, pero entre estas dos cosas lo que más me va a importar es la mortalidad, ¿ya? Durante mucho tiempo se hizo mucho énfasis en la letalidad, que era baja, ¿cierto? Pero recuerden que finalmente el evitar que la gente se enferme es lo más importante, y la mortalidad como por esta enfermedad va a ser lo más importante también, ¿ya? ¿Cómo voy a ver el éxito de un tratamiento nuevo para una enfermedad? Es viendo la reducción de la letalidad. Así que como para el tratamiento de una enfermedad que se aplica obviamente en alguien que ya está enfermo, es viendo la letalidad. Y finalmente, ¿cómo veo el éxito de una campaña de screening o de una campaña que evita cierta enfermedad que es eventualmente mortal? Es obviamente con la mortalidad, con la reducción en ese indicador. Ese es el más importante, ¿ya? Ahora, la letalidad también es importante, pero sepan que por convención, en general, las campañas de screening se evalúan como con el objetivo de a largo plazo reducir la tasa de mortalidad por esa enfermedad que se está buscando tempranamente, ¿ya? Vamos con otro tema, insisto, una clase densa, ¿ya? Vamos a ver el tema de la vigilancia epidemiológica. ¿Qué es esto? ¿Ya? Es cómo se vigila las distintas enfermedades infecciosas que hay como para evitar que se expandan, se contagien, etc. ¿Ya? Hay tres estrategias: la vigilancia activa, la vigilancia centinela y la vigilancia pasiva. Esos son los tres tipos, por si acaso, ¿ya? En la vigilancia activa hay un sistema de notificación obligatoria, que sería el caso de la COVID, por ejemplo, ¿ya? Y hay de dos tipos: la notificación inmediata, que apenas yo veo al paciente con la sospecha de la enfermedad, lo tengo que notificar de inmediato en ese momento, versus la notificación diaria, que habitualmente se hace o al día siguiente o durante el mismo día en la tarde, ¿ya? ¿En qué me hace elegir una u otra? Que quede bien claro, ambas son vigilancia activa porque ambas vienen con la notificación obligatoria, pero lo que me hace elegir entre ambas habitualmente es la virulencia de la enfermedad. Dígase qué tan grave es y qué tan contagiosa es. Si es muy grave o muy contagiosa, obviamente hay que avisar de inmediato. O sea, si es que alguien me dice hay un brote o hay un caso de meningitis meningocócica, eso hay que notificarlo, pero ahora ya, ¿ya? Ahora, que quede bien claro, la vigilancia activa se notifica no ante la confirmación de la enfermedad, sino que ante la sospecha de la enfermedad, ¿ya? En el sentido en que el examen de confirmación puede demorar mucho tiempo y esa persona puede seguir contagiando a más personas. Y que quede bien claro, no es cualquier enfermedad, deben ser las enfermedades que sean o muy virulentas, y la virulencia, insisto, tiene relación con la gravedad y con la contagiosidad, o bien que sean muy raras. Ejemplo, alguna enfermedad que en Chile no hay, así como enfermedad de Lyme. Uno dice, si es que hay un caso, hay que notificarlo inmediatamente también, ¿ya? Y finalmente, ¿a quién es que se notifica esto? A la Seremi de Salud, ¿ya? La Seremi de Salud, que es una de las instituciones que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y que representa al Ministerio de Salud en las regiones, es la autoridad sanitaria encargada del control epidemiológico y de la vigilancia epidemiológica en general en Chile, por si acaso, ¿ya? Ahora, la vigilancia de tipo centinela se hace a través de unas cosas que se llaman los centros centinelas, que son algunos hospitales, algunos consultorios, algunas clínicas, que son las únicas obligadas a
por un lado, hacer un estudio etiológico de distintas como enfermedades. Ejemplo, en las enfermedades respiratorias virales, ir a buscar qué virus en específico es, y ellas son las únicas con la obligación de notificar, ¿ya? Y habitualmente se refiere a infecciones que son frecuentes. De hecho, las más clásicas acá son las diarreas, y las infecciones virales respiratorias son las que más se controlan a través de los centros centinelas, por si acaso, ¿ya? Ahora, finalmente está la vigilancia pasiva, que es este como control estadístico anual o mensual que se hace, que es el que se aplica por regla general a la gran mayoría de las enfermedades, y igualmente se va a entregar esta como información a la Seremi y al Ministerio finalmente, que es quien va y reúne toda la información de las distintas Seremis de las distintas regiones y finalmente emite un informe, ¿ya? Ahora, como para que quede bien claro qué enfermedades son las que están en cada una de estas, en el caso de la vigilancia activa son todas las obvias. Todas las infecciones raras o muy graves van como vigilancia activa. La lista está en el resumen de salud pública, así que tienen que revisarlo de ahí, ¿ya? Ahora, incluye como algunas cosas que no son tan claras, cualquier brote, ya, aunque sea una enfermedad que no sea tan grave o que no sea tan infrecuente, si es que hay un brote de esa enfermedad hay que notificarlo inmediatamente, ya. Eso incluye las intoxicaciones alimentarias, porque recuerden que la Seremi de Salud es la que fiscaliza finalmente a los restaurantes, así que si es que hay alguna intoxicación en un casino, en un restaurante, eso hay que notificarlo inmediatamente, ya. También cualquier muerte inexplicada en un paciente sano. Si es que alguien de la nada se muere, eso hay que notificarlo porque hay que buscar de qué se murió, en el sentido en que eventualmente puede ser alguna infección rara y muy grave, ¿ya? Y finalmente, algunas enfermedades de transmisión sexual, pero no todas. Solamente las más graves, dígase el VIH, ¿cierto? Que es la más letal, ¿cierto? La sífilis igualmente y la gonorrea. Esas tres son las únicas infecciones de transmisión sexual que sí se notifican obligatoriamente el mismo día o de inmediato, por si acaso, ¿ya? Luego yo tengo la vigilancia centinela, ya habíamos dicho, aplica a esas cuatro cosas, a las infecciones respiratorias altas, ya a los virus respiratorios, a las diarreas igualmente, o sea, a los virus de la guata, ¿ya? A la varicela, que es el único exantema como importante que se notifica a través de este sistema, que si se fijan es algo frecuente, como habíamos dicho, y al resto de las enfermedades de transmisión sexual también, ¿ya? Y finalmente, la vigilancia pasiva es todo el resto de las enfermedades, más las infecciones no transmisibles, ¿cierto? Que incluyen algunas infecciones como la ITU, por ejemplo, o la celulitis, que habitualmente no se contagian, o bien que sean leves, como ejemplo un impétigo, una tiña o alguna otra cosa que no sea muy grave. En general, simplemente se hace la vigilancia pasiva, ¿ya? Ahora, si yo les digo, ejemplo, el anta, obviamente activa, el ébola, activa, ¿ya? El tifus exantemático, activa también, ¿ya? El dengue o la enfermedad de chikungunya o cualquiera de esos, todas esas son activas. Así que, en general, las que se notifican de manera obligatoria son todas bien obvias, ¿ya? Ahora, el último tema acá, los conceptos epidemiológicos que hay que saber reconocer. Vamos a ver qué es una endemia, qué es un brote, qué es epidemia y qué es pandemia, ¿ya? La endemia son los casos que habitualmente ocurren de una manera más o menos estable en una población, ¿ya? Ahora, esto sí puede venir con una variación estacional. Ejemplo, el anta en Chile es endémico, siempre hay algunos poquitos casos de anta, y en el verano hay más anta en el sentido en que hay más ratones de cola larga que son los que contagian el anta, ¿ya? La neumonía es endémica también, obviamente, ¿ya? Los brotes es cuando yo tengo dos casos o más, y esto es súper importante que estén relacionados entre sí y que estén fuera de lo habitual. Ejemplo, que yo tenga dos casos en una familia de el coqueluche, o que haya algunos casos en un colegio de alguna determinada como enfermedad, o que todas las personas que se contagiaron de sarampión iban en el mismo avión, etcétera, ¿ya? O sea, deben estar de alguna forma relacionados, ¿ya? La epidemia es cuando el brote ya se hace más grande, ¿cierto? En el sentido en que ya empieza a haber muchos casos, ¿ya? Es algo como absolutamente fuera de lo habitual, ¿ya? De hecho, no está muy clara la diferencia entre un brote y una epidemia, pero en general, desde el momento en que dejan de estar relacionados entre ellos, en que se pierde la trazabilidad, ese es como el punto de inflexión que me hace la diferencia entre ambos conceptos. Y finalmente, la
pandemia, ¿cierto? Que todo el mundo ya estamos aburridos de esa palabra, es cuando ya se extiende por el mundo, ¿ya? Así que vamos con algunos ejemplos como para ver si es que quedó claro. Varios casos de coqueluche en un colegio, eso ya lo dijimos, ¿cierto? Sería un brote, obviamente, en el sentido en que es en un único colegio, así que hay algún elemento como de relación entre las personas enfermas. Hay 50 casos aproximados de anta al año en Chile, eso ya lo dijimos también, sería endemia, en el sentido en que todos los años hay más o menos esos casos, a veces hay 30, a veces hay 60, a veces hay 20, pero más o menos un número de ese tipo. Ahora, el año 2019 hubo más casos de anta de lo habitual, muchos más casos de lo que había ocurrido los años anteriores, y en ese caso, si es que no están relacionados entre sí en absoluto, sería igualmente una endemia, solamente que una endemia con una carga de contagio un poquito más alta. Pero si es que están relacionados entre sí, ejemplo, uno dice en tal ciudad fue que hubo una cantidad de casos muy alto, como fue el año 2019, en ese caso sí sería un brote de anta, ¿ya? El VIH es una pandemia, obviamente en el sentido en que está extendido por todo el mundo. El ébola que hubo en Sierra Leona y en Liberia fueron brotes, aunque finalmente llegaron a ser una epidemia, en el sentido en que llegó a haber cerca de 10.000 casos, ¿cierto? Así que se transformó en una epidemia, pero localizada en esos países nomás, ¿ya? La enfermedad de Chagas en Chile o en Perú o en Bolivia, ¿cierto? Serían endémicas, en el sentido en que hay casos todos los años, ¿ya? El dengue en Isla de Pascua, acuérdense que Isla de Pascua es el único lugar de todo Chile en donde está el mosquito que transmite el dengue, el Aedes aegypti. En el norte de Chile a veces van y encuentran uno que otro, pero son bien raros y son como llevados por algún camión y luego esos se mueren por si acaso, pero en Isla de Pascua sí hay, ¿ya? Así que habitualmente no hay casos de dengue, ¿ya? Así que cuando hay casos uno habla de un brote de dengue, ¿ya? Así que quede eso bien claro, en Isla de Pascua sí eventualmente va a haber dengue, fiebre amarilla, chikungunya y el virus Zika, que son todos transmitidos por el mismo bicho, ¿cierto? Y cada vez que haya siquiera un caso de esto, vamos a estar hablando de algo fuera de lo habitual, así que 2 casos o más ya serían un brote de dengue, ¿ya? Y bueno, esa fue esta clase un poco densa, densa para mí también, por si acaso, ¿ya? Así que ojalá les haya quedado lo más claro posible, ¿ya? Un abrazo, que estén bien.